con la luz de nuestra fe en el alma, acudamos juntos al altar, acudamos juntos al altar. El amor de Cristo nos reúne en banquete fraternal, con la luz de nuestra fe en el alma, acudamos
Intenciones para la celebración eucarística. En acción de gracias al Sagrado Corazón de Jesús, San Blas, San Miguel, Virgen de Caacupé, San Benito, San Carlos Acutis. Por el cumpleaños de María Elizabeth Claudio Nolasca, Gloria Isabel. Por la salud corporal y espiritual de Ángel Amadeo, Rodrigo, Luis Ramón, Joel, Teresa, Ricardo, Ignacio, Eduarda, Ángel, Christopher, María Leticia, Lourdes, Belén, Alma, Palmira, Lucina, Freddy Gilberto, Teófilo, Susana, Eva, Aparicia, Orlando, Mailén, Feliciana, Ariana, Joaquín, Fanny, Nidia, Jorge, Juan Roberto, Alfredo, Enrique, Enzo, Arturo, Eugenia, Alcides, Edgar, Hilaria, Víctor, Rosita, Marisol, familia Ortiz, Portillo, Ojeda Centurión, Centurión Oviedo, familia Fernández Martínez, Bertuol González, Godoy Ruiz Díaz, familia Duarte Escobar, Vega Báez, Valdés Jiménez, familia López Rodas, Cintia Paola, Pabla, María Ruth, Ángel, Miguel Ángel, Paz, Yerutí, Lidia, Mariana, Giana, Isabela, Luz Abigail, Celsa, Natalia, Víctor, Hugo, Heriberta, Fanny Ramona, Ramón Antonio, Liz Fabiola, Fiorella, Alejandra, Lucrecia, Rosalina, Samira, Valentina, Liz, Dayana, Liliana, Esther, Bernardo, Francisco, Jorgelina, Lorenzo, Cristina, Toribio, Sebastián, Ezequiel, Paola, Gloria, Vanessa, Tamari, Beatriz, Rosa del Carmen, familia González Blanco, familia Adorno Caputo, Rodas Soria, familia Benítez Ayala. Por nuestros hermanos difuntos, Juan Cristian Concepción, Inés Concepción, Cándido, Justa, Jorge, Elvira, Elba Aurora, Marcelino, Ramona,
Martín Ramón, Jonás, Tomás, Rufina, Margarita, Felicita, Rosa, Isidro, Dorotea, Virgilio, Juana, Prudencio, Hermenegildo, Emeneleo, Nelson, Mirna Lucía, Atenaida, Nicolás, Cornelia, Antonio, Indalecio, Estelvina, Inocencia, Julián, Facundo, Eugenio, Estefana, Patrocinio, Carmen, Felicia, Pedro, Desnildad, Ofelia, Adolfo, Rubén, Agustín, Miguel, Eliodoro, Gaspar, Nelson, Edilberto, María Flora, Dionisio, Efigenia, Francisco, Alfonso, Susana, Ignacio, María Isidora, Victorina, Dionisio, Prudencia, Eustacio, Eligio, Gilberto, Miguel Ángel, Juan Eduardo, Juan, Ambrosio, Blas Modesto, Carlos Martín, Lorenza, Eustaquio, Francisco, Isidro, Manuela, Emigdio, Francisco Javier, Juan Ramón, Modesta, Ramona, Pablo César, Carmen, Porfirio, Roberto, Petrona, Gregorio, Lázaro, Ariel, Pedro, María del Carmen, Darío, Digno, Guillermina, Bernabé, Sara, Mario, Petrona, Carmen, Jovita, Buenaventura, Rubén, Dionisio, Catalina, Clementina, Teresa, Genoveva, Lorenzo, Secundino, Ruperta, Marcial, César Antonio, Evangelista, Gabriel, Oscar, Fabián, por los angelitos, Jorgito, Evangelina, Carolina, Ulises, Jorge Ariel, Freddy Bernardo, Ángel, Ramón, Carlos Gregorio, José del Socorro, Amada, Lucas, Nahuel, Ramona, Manuela, María José, Angelina, María Auxiliadora, por los difuntos, Modesta, Juana, Ángela, Segunda, Rosalino, Marcelino, Acela, Eliseo, María Ana, Nélida, Alejandro, Rita, Sergio, Ireneo, María Lina, Denis, Rodrigo, María Cristina, María Ángela, Eulalio, Saturnino, Catalina, Francisco, Justino, Ignacio, Clotilde, Antonia, Petrona, Wenceslao, Francisca, Teofista, Secundina, José Gregorio, Eusebia, Ramón, María. Sepes en Huecuera, tapen más de por ahí te tupañan de Yararoga, Huega Pope, Ñañembe Atu, Yagüero.
servidor bueno y fiel. Tupañan de Yara, de Yara ñe, ya por ahí. ¡Viva Cristo! ¡Viva San Blas! ¡Viva! ¡Viva nuestra comunidad! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para el Señor. Ñamoñe Punuta la año de misa este día, justamente 31 de enero, o página del año de primer mes del año 2026. Ya huye Ebeñan de Yara y sobre todo a San Blas. Primero, luego porque es nuestro santo patrono, pero no solamente de la ciudad de San Blas, sabemos muy bien que es el segundo patrono del Paraguay. Segundo patrono del Paraguay. Upear entonces porque ya llevo a ver San Blas, pegatos Hanguay, Samañami, Yandereje, Yanduponabe, Yandeyara, Yande, a través de la lectura de la palabra de Dios. La hoy cuamajala existe jala ñan de yarañe hoy se llama hoy siempre pero pues a mí la vende pues guay el año de yarañe existe esta ponamos hoy bueno
Entonces, a través de la evangelización y poner la llamamos a Gemí Peñan de Yarañe. Y hoy, de una manera especial, para que todos, especialmente que tienen una devoción tan grande y filial a San Blas, podamos rezar por nuestra nación que necesita verdaderamente de Dios. Bueno, vamos a comenzar entonces nuestra misa, pero vamos a hacer la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y con tu espíritu. Añamañe Penuta, con Baeguasote, Peñan de Ya en Ondepe, Ñañamindu Imita, Baesa Peñan de Yapoñaína, Peñan de Recobewi, nuestra propia vida espiritual ante Dios. Opear ella lleveta chupe, perdón de todo corazón. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, lleve a la vida eterna. Amén.
Oración. Señor y Dios nuestro, concédenos honrarte con todo el corazón y amar a todos con amor verdadero por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Shepe henguecuera, yahenduta ko anga tupame, omombe uva ñandeve iñe'e, ome hateko, ombopyahuha ñanderekove, hayo ojuhukaha tape porã ha tape ipotíva. Ñahenduta ñandejara ñe'ẽ Sofonías arandukápe oĩháicha. Pehekáke ñandejárape peẽ ko yvy'ári pejejapo'ỹva ha pejapóva opa mba'e ha'e oipotáva. Peikóke hekópe pejejapo'ỹre ha upéicharõ ikatúne pejuhu ñemo'ã ñandejára iposýtaha árape. Ahejáta ndepype umi imiríva ojejapo'ỹvape g̃uarã. Cherehénte ojeroviáta ha'ekuéra. Umi Israelgua hembýva ndojapomo'ãi heko joja'ỹva. Ndaijapumo'ãi, nomyanyhẽmo'ãi. Ijuru ñe'ẽreígui ikatúta okaru ha opytu'u kyhyje'ỹre. Tupa
Tu pañan de yarañe peteija ojaiva eque San Pablo Corintios guape. Shepejen huecuera, penemandu ake, vae para cae, pe tupa, penere no iramo guare. Ibipora, ojesha jaisha, bobu pende aputepe, iñaranduva, buru vishaba, tera umi oñemomba eva eque ñemoñare. Tupánico omoti umi iñaranduvape. Ha oiporavo umi itavyváramo ojererekovápe. Ha omoti hag̃ua umi imbaretévape oiporavo umi ikangyváramo ojererekovápe. Tupã oiporavo umi ojejahéi ha umi ndaha'éivape mba'eve ko vy'ári. He'ise umi ndaha'éi etéva mba'eve. Ombotapykue hag̃ua umi tuichávape. Upéicharõ, avave ndojapomo'ãi Tupã renondépe. Ha Tupã voi katu penembojoajúva'ekue Jesukristo rehe. Ha ojapo avei Kristogui ñane arandu, ñande rekojoja, ñande reko marangatu ha ñande jey jejopyvaígui. Ha upéicha heiháicha Tupã ñe'ẽ. Oimérõ ojejaposéva tojejapo Ñandejára rehe. Tupã Ñandejára ñe'ẽ. Romomba Eguazú debe Ñandejára. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo el Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados. Porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva Cristo. Viva San Blas. Viva, Y viva nuestra comunidad. viva. Fuerte aplauso para el Señor entonces.
Bueno, ya guapumisa pues también hoy en este día tan especial y pona peisa lleva como iglesia haciendo este camino de santidad. Entonces llegó a poner la iglesia. Terminología griega, muchas veces no entiende guasuina, dice atuasua, lleva, dice la iglesia. Añade a bella por la iglesia, es decir, a través, hoy que estamos caminando en nuestro novenario de nuestra fiesta patronal, lo que Dios nos quiere decir a través de nuestro santo patrono, San Blas. Y como decíamos al inicio de nuestra misa, San Blas es nuestro santo patrono de la ave solamente de esta ciudad tan hermosa de Itá, que en muchos otros lugares también oré en estos días de Yarañe, en varias capillas, varias comunidades de nuestro querido Paraguay, de nuestra iglesia paraguaya, Anteroetea lleva, ya veo, la ñane santo. Pero sobre todo, queridos hermanos, la ñande yara y ñande a través de su palabra y a través del ejemplo, en todo caso, era de San Blas. Primero, luego, él que era un médico, lleva. Obispo, pero siempre para su comunidad. Imagínense, queridos hermanos, este hombre que después también, por eso, el color rojo, ¿verdad? Porque murió mártir, lo mataron, queridos hermanos. ¿Pero por qué? Y por decir la verdad, por procurar que todos vivan de acuerdo al Evangelio de Jesucristo, por proclamar la verdad de Jesucristo. Sino que siempre hay dificultades, hay problemas, pero upea nañenemo miriniana. Añademos porque upea y que estamos en el camino de Dios. Cierto que es difícil, ¿verdad? Porque muchas veces queremos la comodidad, muchas veces ñaki incente, eso no me toca, pea senda ana, pea ñaki inte ana, pea peixante ana hoy lleva, hañanetin yaiko bella lleva. Y por eso justamente, queridos hermanos, ya que es el patrono, el segundo más importante de nuestra patria, el Paraguay, entonces ustedes tienen más todavía una gran responsabilidad, porque cada día ven santo en esta fiesta patronal, y poner la pendereta para celebrar al Señor San Blas, sino que sobre todo también para rezar por nuestro país. Y fíjense, queridos hermanos, que para poder hacer este camino de Dios, este día imagina la misa del domingo, ¿verdad? De este cuarto domingo del tiempo ordinario, en la iglesia. De Yara, esa caña de si nosotros le queremos decir en una terminología actualmente, porque ya de moderno pana, pensamos hoy se entera de que ese pobre más con la celular, hay gente más leja, vaya lleva, allá de peisa, ya y por la tecnología. Hago la llama de un lugar a otro, o sea, yo hago amo el famoso GPS. Ahí William ve. Pero camina se de ubicación, móvara y ubicajina, lleva. A veces, ya dentro de este ya y puro con ambas con allí, bueno, ambas es la GPS hina. A ver cogina la ñande yara este día y ñande moto para la ñande yaguatasejina como país. Moto para ñande la yaguatasejina como iglesia. Moto para ñande yaguatasejina como parroquia, como comunidad. Moto en síntesis, ya es pona mi janua, ya era baela ya usea, baela de hipotas, amigo, baela de ubicación, moto baila ya pisereina. Eso es, queridos hermanos, lo que el Señor hoy, justamente en la primera lectura, en este cuarto domingo del tiempo del orden, porque upeare la ojina pejera, peala ordinario de todos los días.
La Navidad, la Navidad, la Navidad. 25 de diciembre del año pasado, imagina. Bueno, y entonces esa fue la primera revelación tan grande de parte de Dios para con nosotros. Mocoy grande misterio ñande yareco, y en torno a esos dos grandes misterios gira toda nuestra vida. El más importante es el de la resurrección, la Pascua, porque Pascua, pégate y palabra ahí, entonces que viene de la Biblia, del hebreo, lleva, o es el paso, que sí que Pepe Tungui, ñande ya de cara, pero me sacaba, ñande de cobe, me sacaba, ñande acá. Ya guapo hanguay, señala mindu uja ya igual. Esa es la vida plena, esa es la Pascua. Es el misterio más grande, queridos hermanos, porque eso quiere decir realización, planificación. Entonces, ya diga, tú me copia primera respuesta a la pregunta ya es agüe. Moto ya pi, tenemos ya pi de GPS, moto hacia nuestra Pascua. La Pascua es esa vida nueva. En Yacapua. Mañana un buruj va eva la ñicote me imagina. Para que exista, queridos hermanos, una vida plena, para que todos seamos felices, para que todos vivamos de acuerdo al Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Que es el amor. Ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Este profeta se llama Sofonías. Ya repetí, misma esa era. Sofonías, Sofonías. Más era sofonía, a ver, vemos bien la vendemos. Más era sofonía. Son dos palabras juntas aquí, querido hermano. Hebreo me oína. Sofonías. Safón, dice norte. Safón. Safón, norte. Y ya viene de Yahvé, el nombre de Dios. Safonia, Heila hebreo ve, Safonia, quiere decir, vea, Yahvé es mi, va a decir la Safón, norte. Entonces muy fácil que entendamos. ¿Upeago la ñan de GPS entonces? No, vejina, coprofeta hoy este día había sido a través de su profecía, de las palabras que el Señor le hace pronunciar al pueblo y le hace reflexionar. Ombo guapu baiteishu becuera pendumi que na asamblea iglesia ñande atipa ave y que tu anguaya ñahendu ha ma la ñande norte hina ma la ñande GPS hina ñande yara Safón ya sofonía se dice petera vea a entonces la ñande ñahendu a veces yo que cuera es todo lo que se refiere al instrumento, a lo que nosotros necesitamos hacer para poder llegar a nuestro destino. Quiere decir que ñande yara me embaite ñande en el instrumento cuera. Hoy saca paite ñande moñe epona iterei, entonces guapumi ave ñande mongueta mi, será yu, hayaikua mi ba isha guata pepare yapotareina, moorbi parejotareina, hamba evare yujuta hina peta pereje. Entonces comienza, primera cosa, va el arejecana y ñande yara, a pesar de bueno, pejecagena ñande yara vea. Dice en este capítulo el profeta Sofonías. Si queremos llegar a nuestro norte, si queremos una verdadera resurrección, si queremos un Paraguay de justicia, si queremos un Paraguay a quien le rezamos justamente por ser nuestro patrono, de nuestro pueblo, de nuestra nación, de nuestra querida patria el Paraguay, entonces
PGK que na peñan de Yara veje iñan de este día el profeta Sofonías. PGK ñan de Yara. Porque te cuo caña cueñan de veñan de Yara. Porque este te la corrupción. Este te mi oye moyana pete non de gua lleva y bajabe en vez que cuchiñuelo ya ñandera janguaisa peta peponares y bajabe la ñande chiñuelo cuero y la y corrupto. Al cuero y la ñandera jata pe baire. Ñanden boe baipa, bien, entonces la gente ya oiga pa maía, pesante mayo y cosea lleva. Entonces, queridos hermanos, busquen al Señor, ñande yara. Obviamente, entonces, ya guapuaya, calculaña, mañana, genduve, ñande yara, y vamos a ponernos en serio. Pero peñan de yara manteñan de cuñana, jamongu, lleva, peñan de apetu. Porque la ñande yara no mongu, peñan de coeja, cita hoy la ñasejina. De tanta corrupción que se escucha cada día, queridos hermanos. Y con ñande la ñande en Boriajúa, sino que ñande en Boriajúa al final de cuentas. Porque ñande yara o me embaite ñande Jacob Jangua para que exista esa verdadera resurrección. La Icatu Jangua y ñande la ñanguaje a nuestro objetivo. Somos ñandengo y navease yo que ñandego pe gran riqueza peñan de Yara o Moeva cueco tetaco ave cowi ari Paraguay jera entonces ñandela ya cuena ya yesa pe ñamo pu ya se calle va la resurrexit upeago dice y ñaca pu mañana levantarse de todo lo que es pecaminoso, dejar de lado todo lo que no nos ayuda a crecer y a vivir de acuerdo al Evangelio de Dios, a la buena noticia del Señor. Busquen al Señor. Pero moñan debe tener condición de Yara. Mala ñetete la jecata ajina peñan de Yara de ustedes los humildes de la tierra. La palabra humilde viene de la palabra humus. Había dice en el capítulo 3 del libro del Génesis, capítulo 3, versículo 19. Vaya ahí, miércoles en Niza, frase página. Recuérdate que eres polvo. Y luego, y al polvo has de volver. Ya repetí mí. Recuérdate que eres polvo y al polvo has de volver. Upeaje y se upeajina la humilde. Humilde y se anireimo a que vos sos Dios. De nada eñan de Yaraí. Eres Adán. Adán quiere decir tierra, polvo. Entonces, ne mandu ana hemo lleven a tu umeja y cuapona que la humildad es lo esencial y lo fundamental para que nosotros podamos vivir en el camino de Dios. La ñande soberbio y tereínos añaimos añandente maoy, la última Coca-Cola del desierto, entonces a monte va. Diga tu ella ya pomba eve, porque ña pone un bala ñande la pisacuera reje. Naña pena inda ya se chase un ñande la pisacuera, oye ñande quiere. Y entonces de esta manera, queridos hermanos, empobrecemos a la comunidad, empobrecemos a la nación, empobrecemos a los demás. Así entonces la Yeicojanguá como personas que están viviendo en común. Na bebé y hoy tu chao ya lleva la ñan de obispo cuera y acueñan de el bien común. Ya repetí mí, el bien común. Upea la can bebé y acueñan de güey. Hape bien común, upeaco y sejina, lo que verdaderamente nos conviene en la comunidad y se el bien común. Hago dos palabras y pon ahí tereía que tienen un significado muy grande. El bien, lo bueno,
viene siempre. Estas palabras pues vienen muchas veces de palabras extranjeras. Naja ei beñaneñe, upearela muchas veces nañantende guasuimba eva las dice añandeina. Bien, bueno, kalos y la griego ve. Upeago dice lo que te conviene. Pero ponan de en guaná, upeago dice el bien, lo que te conviene verdaderamente. Se vio muy veces en du mi cuña cara y me voy cuñave jamba ella lleva eso. Ese muchacho, mi hija, no te conviene. ¿Sí o no? ¿Me lleva? Sí, bellente más. Porque veo siempre me belle. Ay, no, ese muchacho, mi hija, ese muchacho no te conviene. Bueno, a ver, dice la bien. Bien quiere decir lo que nos conviene. A ver, entonces ñandeña mañana ya es sana. Va con la verdaderamente la ñane convenía ñandé como comunidad, como nación, como Paraguay. Algunas veces justamente ñandeña muy la tendo tan sanamo. Justamente y haisa ñandé la ñandé. Ese muchacho no te que nos conviene para que nosotros podamos llegar, como dice hoy el profeta Sofonías, a nuestro GPS, a nuestro destino, porque Yahvé es nuestro destino, Dios es nuestro destino, y Dios significa por antonomasia, es decir, por definición Dios quiere decir justicia, queridos hermanos. Felicidad para el hombre, felicidad para cada uno de nosotros. Pero vean, de ustedes, los humildes de la tierra, upear entonces que necesitamos de Dios. Ustedes tienen que ser humildes, darse cuenta que sin Dios no pueden hacer nada. Y porque ustedes son humus, es decir, ñandengo a ver, entonces ñande yara egua puimina amigo ñamindu umina, calculamina, muy tu ume. Entonces este es tu tiempo, este es el momento que yo te regalo para que vos dejes un hito en la vida de tu familia, en la vida de tu parroquia, en la vida de tu país. Ella pomina ve por mía, porque ahora es tu tiempo. Anira y moa que dentro de 50 años, dentro de 100 años, ndere ya pota algo. No, vive maraimeta. Shen, deja, orepe, cuera, lleva. ¿Quiénes van a quedar? Y solamente, queridos hermanos, van a quedar aquellos pero para eso uno tiene que ser humilde, porque entonces ahí reconoce y dice: gracias, Señor, por todo lo que me has dado y por todo lo que me sigues dando aquí y ahora. Este es nuestro tiempo. Ahora nosotros vivimos. Después ya no vamos más a hacer nada. Ñandera sítama, y metan a tu pave, a ver a tu ñandera jatama, y me janguame lleva. Allá pues tátamo bebé. Así es que, queridos hermanos, tenemos que reflexionar, y hoy San Blas, sobre todo, nos pide que en este camino de buscar nuestro destino y nos despedimos, y este es nuestro tiempo que tenemos que aprovechar, y por lo tanto dice: ustedes durante este tiempo cumplan los mandamientos del Señor. Cumplan los mandamientos del Señor. La palabra de Dios, es decir, la Biblia, queridos hermanos, nos presenta algo magnífico, algo maravilloso. ¿Saben por qué? Porque justamente el GPS por donde nosotros vamos a caminar, ñande y burua la GPS enseguida esa tem signo yo esa cande moro vivare Juana venderape. Handelare piano subirare por otro lado enseguida vende GPS
Algunos tú le de GPS, oye, oye, gira a la derecha, gira a la derecha, gira a la derecha, gira a la derecha. Hey, bebé, ya como oiga. Ane penén sea ya polan de era pea lleva, pero hoy sacan de peisa la palabra de Dios. 73 libros ñande ya huere co pepe ha bombe uñande iñande arbilande guatan será y la lengua es seno pepe. Peñande yara me eva cuende que es el camino de la felicidad. Y es el único, queridos hermanos, que nos puede dar la verdadera felicidad. Por eso nos reunimos aquí, para escuchar y para entender que solamente desde Dios podemos hacer este camino. Y hoy por eso agradecemos también a San Blas, porque los santos siempre son para nosotros ejemplos, modelos, queridos hermanos, de una vida comprometida con su pueblo, modelo de una vida comprometida con la gente. San Blas. Peñan de Yara, al frente de la comunidad. Se puso, pero con todas las pilas ya es de Amarabea, y justamente para poder ofrecer lo más lindo de sí mismo, de su propia vida. Hijo, porque doña Tragantave de ahí, con una espina ahí, ¿verdad? De pescado. O manota, imagino, bebe, pellaje ove. Entonces le presenta. Y con tanto cariño, con tanta humanidad, San Blas se acerca y realiza ese milagro. Pero queridos hermanos, no nos quedemos simplemente con ese milagrito, porque vean mi siete vea Uiroreí para un santo, o ese Uiroreí para Dios, porque el verdadero milagro que Dios hoy nos pide, y a cada uno de ustedes y a cada uno de nosotros como cristianos, es que nos curemos de nuestra garganta. Pero no porque no vas a tomar un remedio landeracero y no me agarra ya bota beba lleva la de cuera jangua, arebuta la nepoja, sino que la verdadera enfermedad de la garganta, queridos hermanos, es cuando nosotros no tenemos la fuerza necesaria ni el valor necesario, como tuvo San Blas, de gritar las injusticias, de anunciar la buena nueva de Jesucristo, de anunciar la buena noticia, queridos hermanos. Todo lo que es positivo y todo lo que es lindo y que Dios nos ha regalado para que podamos llevar adelante como ciudad, como parroquia, como verdaderos cristianos. Halawi bahía bella es anguaisha, anila ñanetindu, anila yapitao pebeña kinini guasua lleva. Peixanteana hoy, niño, va ego ñaña pota. Dai pori bojala de hospital, ha peixante hoy. Te hoy yo voy a molar de bojala, ha peixanteana hoy. Oye montante hoy. A pesar ya tenemos penógico, ya lleva. Un país tan rico que si fuese honesto, queridos amigos, todos tendríamos que estar en la resurrección. Porque la palabra resurrección quiere decir vida nueva, vida de Dios, vida en los valores, vida en la honestidad. Ese es el camino verdadero. Así que vamos a seguir nuestra misa, queridos hermanos. Sino que ese catarro que no nos permite gritar las alabanzas de Dios, ese catarro que no nos permite decir lo que es injusto, luchar por las cosas de Dios. Así que le pedimos eso al Señor, y especialmente recordando que siempre hay un safón, es decir, un norte en nuestra vida, y ese norte es Yahvé, ese norte es Dios. Que así sea.
Y viva San Blas. Y viva nuestra comunidad. Y viva Cristo. Fuerte aplauso entonces para el Señor. Bueno, y con ese gran deseo, queridos hermanos, ñañemoita de pie, lleva goan, yahui lléveme, eveñan de yara, por tantas cosas lindas que nos ha regalado, y por eso profesamos con entusiasmo nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones. Ñambohovai oñondivepa vayerurecuérape. Blas marangaturupive orerendumíkena ñandeyara. Blas Marangaturupive, orerendumíkena ñandeyara. Ñande Iglesia, ja Pastor Cuerareje, Papa León, Obispo Joaquín, Presbítero ja Diácono Cuera, Acointe, Toñongatu y Conazome, ja Tombopgajú, Jecoverupive, Tupaña. Omyakava, Coñembo Eguasureje, Paí Víctor Cabañas, Tupá. Oisambyhýva ñanereta ha tavakuérarehe, akóinte tohekámba eporã, opavavépe g̃uarã, ha toñangareko máva oikotevéva rojerure ndéve Ñandejára. Blas Marangaturupive, orerendumíkena ñandejara. Hasyvakuérarehe oñandúva mba'asy hete ha hy'angápe. Tomomba'eguasu tapiaite, tupa oikóva hekovépe Eucaristía rupive, rojerure ndéve Ñandejára. Blas Marangaturupive, orerendumíkena ñandejara. Opavavete ñande'atyva'ekue ko ñembo'eguasurãrehe, ñaneremikotevẽ ha aguyje jaguerekóva ñane korasõme, ha py'aguapy arapyrehe, rojerure ndéve Ñandejára. Blas Marangaturupive, orerendumíkena ñandejara. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y consumismo. Presentan el pan y el vino representantes de la catequesis de la parroquia.
pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Presentamos iglesia. ante tu altar, Señor, los dones de nuestra entrega. Te rogamos que los aceptes con bondad y los conviertas en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Dios Todopoderoso y Eterno. Con su nacimiento Jesús restauró nuestra naturaleza, con su muerte destruyó nuestros pecados, al resucitar nos dio nueva vida y nos abrió las puertas del cielo cuando volvió junto a ti, Padre. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, reunida aquí en la víspera del domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León, con nuestro obispo Joaquín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a
Dios a contemplar la luz de tu rostro. En misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, y ahora con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, Ñañembo Eta lleva Ñande Yárabe esa oración que él nos enseñó, porque está Ñanderechaina en todo el Paraguay, así que Ñañembo Eta es en Diecuera esta oración que él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz. Misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros. Entonces esta oración: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente un signo de paz. Queridos hermanos, querida comunidad, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Ñaime haweisa peteíñe ha peteíme ñande yarandive
Tekoteve ñaime jekupytýpe oñondivepa. Opavave jakarurupi
El día de hoy, en esta Santa Misa, nos acompaña de esta manera el cura párroco Víctor Cabañas, de la parroquia San José Obrero, Villamorra, de la ciudad de Asunción, y director del canal católico Ñan de Yarañé. Aguillema entender en Guarapaí con un fuerte y merecido aplauso. De esta manera, acompañamos entonces con este obsequio de parte de la parroquia San Blas. Aguillema entender en Guarapaí. Muchísimas gracias. Damos gracias también a cada uno de los presentes, a quienes nos han rezado también el rezo del Santo Rosario, Oñemboe por Intereía BI. Muchísimas gracias al Movimiento Hogares Nuevos, con ellos un fuerte merecido aplauso. Agradecemos también a estas voces maravillosas que nos siguen animando. Muchísimas gracias a este coro perteneciente a nuestra parroquia San Blas de nuestra querida ciudadita. Un fuerte aplauso al coro permanente de la parroquia San Blas. Muchísimas gracias. Agradecemos también a nuestros monaguillos, a nuestros niños y niñas que nos acompañan, a los servidores con otro fuerte y merecido aplauso. También en especial, ya estamos por culminar nuestro nuestra parroquia, gracias también a Radio 3 de Febrero y por supuesto el medio de comunicación que hoy nos acompaña, Ñan de Yarañé, y a todos los medios que retransmiten la misa de nuestra querida ciudadita. Fuertes los aplausos. Gracias también al observador Radio San Blas, que como siempre también nos acompaña. Queridos hermanos, el día de mañana tendremos también nuestra misa temprano por año Ñembo Saco Italomita Yayuya Ñembo el rezo del Santo Rosario a partir de las 7:20. San Blas. ¡Viva! ¡Viva Jesús! ¡Viva! ¡Viva María! ¡Viva! Bueno, yo también quiero agradecerle especialmente aquí a nuestro cura párroco, al padre Wilson, William y al padre Darío también, que están aquí en esta comunidad tan linda de Itá, y que no es la primera vez, ¿verdad?, que me invitan para celebrar la fe. Y eso es lo importante, que juntos podamos celebrar la fe. Y ande Yarañé, por todo el Paraguay, estamos recorriendo, Megatú, Benavela, Oremóvil, Oejina, ¿verdad? Vamos siempre transmitiendo la fe de nuestro pueblo. Ya que no estamos solos, que somos iglesia. Y yo tengo que agradecer eso a Dios, porque me voy enriqueciendo con la fe de cada uno de ustedes, queridos hermanos. Hoy, por ejemplo, este coro maravilloso, a quien pido también un fuerte aplauso, porque está cosa recorreina, agendú de todo un poco, agendú la coro y poná, pero y desafinado, pero y poná, lleva. Bueno, pero a ver, por ejemplo, recopaité hoy. Entonces, así es que mucha felicidad y que sigan con entusiasmo este hermoso coro que tienen aquí. Y ustedes, sobre todo, así escuchándoles participar con fuerza, con entusiasmo. Es la entusiasmo. Después, al final, también ahí está un joven, ahí levantamos bien alto esa alcancía de Ñan de Yañe, habiendo hoy ganando muy bien algo, bebé, listo, pa. Porque nosotros, aquí también, aquí está otro, levantamos un poquito alcancía, allá hay otro, bueno, nosotros, y allá en el fondo también, 4 roberecoinas, así que bella distribuida, todos los que quieran colaborar con nosotros. Nosotros siempre, Ñan de Yarañe, ya 4 años
vamos a cumplir ahora en este abril del año 2026. 4 años, 24 horas de transmisión. Y como yo hace rato les pregunté, a mí la vende esa más está la gran mayoría, prácticamente 90%. P10% neina esa, umiave, pembo carrera vaqueta se, listo va. Bueno, entonces, llegar con la palabra de Dios, pero hoy era la ñande yarañe. Y yo también hoy vengo, así como ustedes, peregrino a la ciudad de ustedes, a esta parroquia, porque también le pido por intercesión de San Blas, que todo este trabajo de comunicación, como veo que aquí tienen a la cuenta mucha comunicación, y eso es lindo, sacar a todo el mundo el Evangelio de Jesucristo en la medida de nuestras posibilidades. Y por eso estoy muy contento también con ustedes. Yo también vengo como peregrino, y vengo hoy y le pido también a San Blas esa gracia tan buena para nuestro país que necesitamos. Y eso lo vamos a hacer a través siempre de la evangelización. Ya en la palabra de Sofonías. Busquen, ¿verdad? Busquen al Señor. Y más todavía porque en este día coincide 31. De virtudes un portento a todos eres amable, con tu nombre respetable, gozo, causas y contento a los que saben amarte implorando tu favor. Pues Dios quiso coronarte con gloria, lauro y honor. Líbranos, Santo Patrón, de todo mal y desastre. Aunque amabas el retiro por tu virtud singular con aplauso universal, obispo fuiste elegido de tu patria, de Sebaste por general clamor. Pues Dios quiso coronarte con gloria, lauro y honor. Líbranos, Santo Patrón, de todo mal y desastre. Con virtud cura a los hombres como médico divino, con la cruz hace su signo, sana fieras a montones, ellas para acompañarte te rinden veneración. Pues Dios quiso coronarte con gloria, lauro y honor. Líbranos, Santo Patrón, de todo mal y desastre. Los gentiles le tributan honor por su salud. Tú con la señal de la cruz el mal en bien lo conmutas, ansiados por venerarte todos en gran conmoción. Pues Dios quiso coronarte con gloria, lauro y honor.
consuelo en enfermedades de garganta y otras muchas se encuentran entre sus luchas rompiendo dificultades. Los que quieren invocarte en medio y pues eres protector de todo mal peligroso, concédenos los gozos y líbranos del dolor. No permitas que nos falte consuelo, gracia y favor. Pues Dios quiso coronarte con gloria, lauro y honor. Líbranos, Santo Patrón, de todo mal y desastre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor San Blas, Ruega por Señor nosotros. San Blas, Ruega por nosotros. Señor San Blas. Forma se prepara nuestro equipo, nuestro consejo, los catequistas, y de ella muchísimas gracias en nombre de la comunidad. Dios te bendiga, te ilumine, te guíe siempre para seguir sembrando buena semilla en el corazón de todos, de manera especial de este pueblo que tanto ama a Dios. Muchas gracias. A gritar siempre las glorias de Dios en nuestra vida. Que tengamos siempre nuestro GPS hacia Dios. Y también para sanar nuestra garganta y gritar las injusticias y decir lo que no está bien entre nosotros. Guañan de Santo Patrón San Blas, yajupique, yajupique, ñandepo. Yajupique, yajupique, ibate, ibate. Aguille, TPM, CPG en Huecuera.
Peyujahuere coara por Aintepe, Ñamomora Janguañan de Ru San Blaspe, Pendembora el Juja, Pendellerovia, Omombarete, Coñan de Taba y Ta. ¡Viva San Blas! ¡Arriba esas manos! Bien arriba esas palmas regaladas al Señor. Yapitaque, lo mitad para celebrar juntos esta primera noche de la serenata. Cantemos juntos al Señor, alabemos al Señor y a nuestro santo patrón San Blas bajo su intercesión.